Material de servicio. Nos encontramos en locales gastronómicos con el mobiliario, que está compuesto por sillas, mesas, gueridones, que son mesas de apoyo. Justamente los gueridones sirven para poder sumar a la mesa del cliente cuando en ese caso necesitamos apoyar botellas, que no nos alcanza el espacio en la mesa principal, utilizamos la mesa de apoyo. Y también está en el mobiliario lo que es la estación o la isla. La estación o la isla es justamente el mueble que utiliza el camarero para poder apoyar todos los elementos que necesita para poder brindar el servicio. La mantelería, que está compuesta por muletones. Los muletones, para que te hagas una idea, son como manteles que se colocan en la mesa antes de colocar el mantel principal. Este muletón es muy parecido a lo que utilizamos en nuestra cama, como la sábana que tiene las 4 esquinas con elásticos, de esas que son muy difíciles de doblar. Bueno, lo mismo sirve para la mesa. El muletón lo que hace es justamente generar una sensación más acolchonada, amortigua el sonido, le da mucha más elegancia a la mesa. Los muletones se veían mucho en lo que es eventos. También está compuesta la mantelería por los manteles, ¿sí? También los cubremanteles, que son como mini manteles que van por encima, ¿sí? En la mesa. Y tenemos también las servilletas y los cristales, ¿sí? O los litos, que son los paños de servicio que utiliza el mozo para poder fajinar. Generalmente en gastronomía, cuando hablamos de un restaurante con una categoría alta, siempre vamos a encontrar que la mantelería es de color blanca, justamente porque ese color transmite la sensación de limpieza, porque desde luego es muchísimo más fácil ocultar la suciedad en un mantel negro que en un mantel blanco. Un mantel blanco nos deschaba enseguida, si una gota de vino tinto cayó, tenemos que cambiarlo. También encontramos en el material del servicio la vajilla, que está compuesta por 3 rubros. Generalmente cuando hablamos de vajilla la gente siempre piensa en los platos. Vamos a ver entonces los 3 rubros. El primero es la loza, compuesta por platos, cazuelas, jarros de café, tazas, los platos para los jarros de café, generalmente de cerámica o de porcelana. También está compuesta la vajilla por la cubertería, cuchillos, tenedores, cucharas, pinzas, untadores, palas de pizza, de tortas. También nos encontramos con la cristalería, compuesta por copas, copones, vasos. También me refiero a la cristalería cuando hablamos de los vasos que utilizan los bartenders o los barman en la barra para poder preparar los tragos y cócteles. Vamos a ver algunas imágenes sobre el material del servicio que encontramos en un local gastronómico. Acá en primer lugar tenemos lo que llamamos estación, isla, office, ¿sí? Como te decía anteriormente, la estación es el mueble donde el mozo coloca, ordena todos los elementos que va a necesitar para poder brindar el servicio. Acá vemos aderezos, tenemos servilleteros, platos, vasos, ¿sí? Copas, más platos, ¿sí? Generalmente en los restaurantes, cuando tienen un salón exterior, también es conveniente tener una isla para que el camarero pueda tener a mano aquellos elementos que va a necesitar a la hora de brindar el servicio. Es muy importante que esta isla esté acomodada, esté ordenada, esté limpia. Generalmente la isla en muchos restaurantes está a la vista de los clientes, así que con mucha más razón es importante tenerla limpia y organizada. Encontramos también acá tipos de mesas. Generalmente hoy en día se ven mesas más bien más chicas, ¿sí? De este tamaño, generalmente de 60 por 60, algunas son de 80 por 80. Cuando se quieren hacer más grandes para 4 personas se suman 2 mesas. Encontramos acá lo que es el gueridón, ¿sí? Vamos a ver otra imagen de gueridón. Fíjate que en este caso estas mesas de apoyo tienen ruedas porque se utilizan más que nada en hotelería también para poder hacer lo que es el room service, que es el servicio a la habitación que hace el camarero. El cliente en un hotel pide lo que quiere comer, lo que quiere tomar y el camarero acude a la habitación. En este caso vemos que tiene bebidas para preparar seguramente aperitivos, tragos. Y acá tiene, por ejemplo, una sartén con un anafe para poder preparar quizá un huevo revuelto, para quizá flambear un panqueque,
¿sí? En gastronomía, en restaurantes, vamos a ver que las mesas de apoyo no tienen generalmente ruedas, porque obviamente el espacio en el restaurante es mucho más chico y más fácil de transportar una mesa de apoyo que en un hotel que tiene varias habitaciones y hay que transportarlo por los pasillos y no podría ser cómodo para el camarero llevarlo sin ruedas. Acá vemos una mesa armada para eventos, como te contaba el tema de la mantelería, fíjate que es blanca, tanto en las sillas que están vestidas de color blanco, los manteles, ¿sí? Las servilletas, e inclusive el centro de mesa también. Vemos acá una imagen de cubertería, ¿sí? Fíjate cómo hay diferentes tamaños en la cubertería. Tenemos cuchillos con diferentes tamaños. Los más grandes generalmente se utilizan para el plato principal. Los más pequeños se utilizan para entradas, para postres, ¿sí? Lo mismo sucede con el tenedor. Fíjate este tenedor que es mucho más grande que el de al lado, que quizá este se utiliza más para postres y para entradas. Lo mismo las cucharas. Las cucharas generalmente hay más tamaños porque esta encontramos, puede ser para café, para un café en pocillo, que es el café más chico, un café en jarrito, que es el mediano, un café con leche. Esta es una cuchara para postre y esta es una cuchara para sopa o plato principal para acompañar una pasta larga cuando hay que enrollarla. Esto es un untador, ¿sí? Esta es una cuchara de submarino, ¿sí? O de capuchino, de esas largas que se utilizan para esas tazas largas. Y esto es una cuchara para helado. Vemos acá un poco de lo que es cristalería. Fíjate cómo tenemos no solamente vasos de gaseosa, ¿sí? Sino que tenemos copas de espumante, tenemos un copón de vino, tenemos acá una copa, un vaso para servir el trago margarita, ¿sí? Entonces no te olvides que solamente no nos referimos a la cristalería para el salón, sino también a los elementos que utiliza el barman. Encontramos acá la loza, fíjate de color blanco, ¿sí? En este caso vemos tazas, platos para esas tazas, ¿sí? Tenemos bowls también, platos para platos principales, ¿sí? Generalmente es de porcelana o de cerámica. Acá quiero que veas, esta imagen es de un restaurante que sale hace varios años, en los primeros puestos como mejor restaurante de Argentina. Fíjate también esto, ¿no? Como la mantelería es blanca, simple, pero elegante, ¿sí? Tiene una servilleta doblada de una manera sencilla, se nota que es de buena calidad, ¿sí? El mantel está totalmente planchado, no hay líneas, se ve totalmente pulcro y limpio. Vamos a ver ahora algunas tareas previas que hay que hacer antes de que empiece el servicio en el restaurante. Encontramos que el mozo, dentro de las tareas que tiene que hacer, además de atender al cliente cuando llega, hay tareas que tiene que tener realizadas previamente. Esas tareas se llaman mise en place, ¿sí? Todo ese conjunto de tareas y actividades que hay que hacer antes del servicio se denomina mise en place. Mise en place es un término francés que se traduce, que significa puesto en el lugar, ¿sí? Esa es la traducción literal de mise en place. Hace referencia a todas las tareas y actividades que se deben realizar antes de que empiece el servicio. Te pongo un ejemplo para que puedas entenderlo mucho mejor. En una cocina también tienen sus tareas de la mise en place. Entonces esto significa que cuando un cliente llega al restaurante y pide una milanesa con puré, por ejemplo, no se prepara en el momento la milanesa, ¿sí? No es que se corta el corte de la bola de lomo en el momento, se apana, se condimenta, se pone a freír y tampoco se pela la papa, se cocina, se pisa y se condimenta en el momento.
Eso, imagínate, tardaría muchísimo tiempo, ¿sí? Y más teniendo en cuenta que a un restaurante no acude una sola persona. Lo mismo sucede en el salón. El camarero tiene que tener las tareas previas. Una buena mise en place es fundamental para poder brindar un servicio de excelencia, porque si no tenemos las tareas previas realizadas, en el momento de dar el servicio vamos a tener que realizar esas tareas, y en lugar de tener el foco puesto en atender al cliente, en poder vender, en brindar un servicio de calidad, vamos a tener que hacer foco en esas tareas operativas, ¿sí? La mise en place es eso justamente, como vimos en un video anterior, lo que son las tareas operativas. Si la mise en place no está bien ejecutada, el servicio brindado va a ser caótico y va a ser de mala calidad, justamente porque va a requerir tiempo esas tareas operativas que no vamos a poder destinarla a la atención del cliente. La mise en place son esas tareas que el encargado de salón, el maitre o el camarero, muchas veces de más antigüedad en un local gastronómico, nos van a indicar que tenemos que realizar. Muchas de esas tareas están estandarizadas, hay muchos lugares donde se repiten las tareas, pero siempre va a depender del lugar. La mise en place también varía en relación con los comensales que se esperan. Para que también lo entiendas, vuelvo con el ejemplo de la cocina, no es la misma cantidad de puré que el cocinero va a preparar un día lunes que un día sábado por la noche. Por supuesto, un sábado por la noche, la mayoría de los locales reciben muchísima más cantidad de gente, entonces va a ser mayor la cantidad de puré que ese cocinero tenga que preparar que quizá un día lunes que tiene el 10% de clientes que un sábado. Vamos a ver algunas de las tareas de la mise en place. Una tarea muy importante es justamente realizar la limpieza del salón. Barrer, trapear el piso, tener las mesas limpias, las sillas acomodadas, ¿sí? Tener todo perfectamente ordenado e higienizado en el salón. Otra cosa que tenemos que hacer, una tarea de la mise en place, es faginar la vajilla. Faginar es una tarea que hace mención a repasar la vajilla con un paño y un preparado de alcohol etílico. Lo que hacemos es preparar en un vaporizador con un 70% de alcohol etílico y un 30% de agua, ¿sí? Y lo que hacemos es rociar justamente la vajilla y luego repasarla con un paño que no deje pelusas, ¿sí? Para poder desinfectar esa vajilla y también darle un acabado mucho más prolijo. Puede ser que una copa esté perfectamente limpia, ¿sí? Pero al quedarle gotitas de agua en esa copa, la imagen que va a presentar esa copa que está manchada al cliente no es la mejor. Doblar servilletas, depende también de cada restaurante la manera de doblar las servilletas, eso te lo van a indicar. Ten en cuenta que siempre en los restaurantes de un nivel medio alto, las servilletas van a ser dobladas de una manera simple, sencilla, porque lo que evitamos de esa manera es generar mucha manipulación en esa servilleta que luego va a servir para limpiar la boca del cliente. Armar las mesas para recibir a los clientes y disponerlas según las reservas. Esta es una tarea también fundamental de la mise en place, es decir, cuando llega el cliente no es que yo me pongo a armar la mesa en el momento. Cuando llega el cliente al restaurante, la mesa ya tiene que estar previamente armada, porque lo que hacemos es ahorrar tiempo. Todas las tareas de la mise en place lo que hacen es que nosotros ahorremos tiempo y en el momento de tener que prestar el servicio, comenzar a atender a ese cliente, lo que me voy a enfocar es justamente en atenderlo, en charlar con él, en venderle, en sugerirle, estar pendiente de ese cliente, en vez de tener que estar pendiente de este tipo de tareas que son operativas y me quitan tiempo. Por eso las hago antes de que llegue el cliente. En cuanto a disponer las mesas de acuerdo a las reservas, tiene que ver con mucha gente reserva en el restaurante, entonces lo que yo tengo que hacer es chequear con la recepcionista o con el encargado la cantidad de reservas que hay ese día para ese servicio, para justamente armar las mesas de acuerdo a la gente que haya. Muchas veces puedes recibir grupos de amigos o familias numerosas que en vez de ser 2 o 4 personas pueden ser 10, 15, 20
en fin, más cantidad todavía, y no es que tenemos una mesa de 20 en el restaurante, sino que se van uniendo las mesas para justamente formar esa mesa que pueda recibir a esos clientes. Entonces tengo que armarlas también en el salón, las mesas de acuerdo a las reservas que yo tenga. Otra tarea de la mise en place sería llenar los saleros, llenar los vinagreros, los aceiteros, los azucareros, pimenteros, aderezos, armar las paneras y los dips. Cuando completamos los aceiteros y los vinagreros también tenemos que tener en cuenta de repasarlos y limpiarlos, sobre todo los aceiteros, porque muchas veces cuando se completan queda una gota de aceite que va cayendo, ¿sí? O cuando el cliente lo utiliza, entonces eso se va engrasando toda esa botella de aceite y tampoco genera una buena imagen a la hora de, como cliente, tener que tomar una botella que está totalmente engrasada. Ten en cuenta que los dips, ¿sí? Es esa pequeña cazuela que acompaña a la panera. Puede ser con manteca, puede ser con queso crema y alguna hierba fresca. En fin, eso también te lo van a decir en el restaurante. Otra tarea de la mise en place es limpiar las cartas. Ten en cuenta que las cartas están en contacto con clientes y con el personal permanentemente. La carta es una herramienta fundamental para la venta, ¿sí? Es una herramienta que utilizamos nosotros para presentar justamente los productos que tenemos en el restaurante. Imagina por un momento qué sensación te daría que yo te entregue un menú que está roto, que está sucio, ¿sí? Que tiene restos de comida. Seguramente la sensación es muy agradable. Esto sucede muy a menudo porque se olvidan de limpiar los menús, se olvidan de limpiar las cartas. Otra tarea es limpiar y acomodar la estación. La estación es ese mueble donde acomodamos la vajilla, donde acomodamos las servilletas, donde ubicamos los manteles, los cubremanteles, las cartas, las paneras, los dips, aceiteros, aderezos, saleros, pimenteros, en fin, todo lo que el mozo va a necesitar a lo largo del servicio lo coloca en la estación. ¿Sí? Es ese mueble donde acudimos, ¿sí? Cada vez que tenemos que armar una mesa y buscar una copa, acudimos a la estación a buscar esa copa. Cuando necesitamos llevar aceite a una mesa, vamos a ese mueble a buscar el aceite, ¿sí? Es muy importante tenerlo ordenado y tenerlo limpio, ¿sí? Este mueble generalmente está en medio del salón, ¿sí? O está cerca de lo que es la visual de la gente. Entonces, imagínate la imagen que refleja una estación, ¿sí? Un mueble que está desordenado, que está sucio, no es muy buena la imagen. Otra tarea es la regulación de luces, de música y de climatización. Hay restaurantes que cuando llega la noche, porque quizá abren todo el día, ¿sí? Cuando ya cae la noche y empezamos a armar el servicio para la cena, hay que regular las luces y bajarlas para generar un ambiente mucho más tenue, ¿sí? Una iluminación más tenue. Muchos lugares también utilizan velas, ¿sí? Para cada mesa, entonces hay que acomodar y regular todo lo que es la iluminación. También hacemos lo mismo con la música. Si es un restaurante, seguramente va a tener un target de cliente, va a tener un estilo y también va a tener seguramente un estilo de música. Hay que chequear que la música esté en el nivel de sonido adecuado, que no esté muy alta o que no esté muy baja, ¿sí? Y que sea también el tipo de música que tiene que estar sonando en ese momento del servicio. En un restaurante no ponemos la música que nos gusta, ni a nosotros como empleados, ni siquiera al dueño, sino que ponemos la música que le gusta al cliente. No es que nosotros vamos a estar preguntándole al cliente qué música quiere. Esto ya está previamente pactado, ¿sí? De acuerdo al estilo de cliente al que apuntamos, ¿sí? El dueño ya sabe qué estilo de música tiene que poner. En cuanto a la climatización, lo mismo. Chequear que el aire acondicionado esté encendido, ¿sí? Chequear que funcionen correctamente, ¿sí? Si hace calor, que esté en una temperatura adecuada, al igual que si hace frío. Chequear la limpieza de los sanitarios. Hay lugares donde el camarero tiene que limpiar los baños y lugares donde no. Lo tengas que hacer, perfecto. Si lo tenés que hacer, obviamente vas a estar chequeándolo. Y si no tenés que hacer la limpieza de los sanitarios, sí, de todas maneras es responsabilidad tuya chequear, ¿sí? Que antes de que empiece el servicio los sanitarios estén debidamente limpios. Chequear que haya papel higiénico, chequear que los espejos estén limpios, que haya un aroma agradable, chequear que haya papel de manos, jabón líquido y demás. La mise en place va a depender siempre de cada local y del volumen de clientes que se esperen. Voy a ponerte un ejemplo
muy claro y muy sencillo para que lo puedas comprender un poco mejor. La mise en place no es solamente una tarea que se realiza en el salón. De hecho, en el restaurante cada área, cada sector realiza su mise en place. Por ejemplo, el cajero tiene su mise en place, que son esas tareas previas a que empiece el servicio. Por ejemplo, tener cambio, ¿sí? Contar con rollos para el postnet. El postnet, si no lo sabés, es esa maquinita donde se pasan las tarjetas de crédito y débito. Contar con el rollo, ese papel, para tenerlo de repuesto. Contar también, ¿sí? Con que el sistema funcione adecuadamente, ¿sí? Esto es lo que tiene que tener el cajero. Es una mise en place medianamente sencilla y rápida. También tenemos la mise en place de la barra. El barman tiene su hielo, ¿sí? A mano, muchas veces picado para los tragos que van en la licuadora. Tiene la fruta cortada, ¿sí? Tanto lo que es para preparar el trago en sí, y si no también la fruta de decoración, también la tiene previamente preparada. Tiene también todos los vasos ya faginados, ¿sí? A mano, al alcance de su mano. Tiene las cocteleras limpias. Está como a la espera de que ya puedas hacerle un pedido y él ya puede sacarlo. También en la cocina tienen su mise en place, y acá hay una mise en place muy importante en la cocina y fundamental que esté bien hecha. Y acá te voy a dar un ejemplo. Cuando vos entras a un restaurante y pedís una milanesa con puré, no es que el cocinero comienza a cortar la carne, la pasa por el huevo, la pasa por pan rallado y luego la pone a freír, y el puré pela primero la papa, luego la corta, la pone a hervir, la pisa, la condimenta. No es que hace todo esto en el momento en el que vos pedís la milanesa con puré, sino que está previamente hecho muchas de esas tareas. Tiene una mise en place para esa milanesa y para ese puré. En el caso del puré, va a tener seguramente las papas ya cocidas, ya pisadas, ya condimentado ese puré. Seguramente lo que va a estar es a una temperatura ambiente o frío, y en el momento que el cliente pide el puré, lo que va a hacer es tomar una porción y calentarlo. Lo mismo con la milanesa. Esa milanesa ya va a estar apanada, seguramente frisada, entonces en el momento que pidas la milanesa, esa milanesa va a entrar a la freidora. Entonces, ahí fíjate la diferencia de tiempos entre algo que está previamente hecho y algo que no. Entonces, imagínate en un restaurante que nadie haga las tareas de la mise en place. Todo demoraría muchísimas horas. Es fundamental tener las tareas de la mise en place correctamente hechas. Esto garantiza un muy buen servicio. También va a depender del volumen de los clientes que esperemos. No es la misma la cantidad de puré que va a preparar ese cocinero un sábado a la noche, que acuden muchos clientes, que un lunes, que tal vez tenemos menos cantidad. Entonces quizá prepare menos cantidad de puré. En el caso de los camareros pasa exactamente igual. Hay restaurantes donde quizá no arman todas las mesas de todo el salón, arman solo los sectores donde se sienta más cantidad de gente. También puede pasar que no tengas que doblar la misma cantidad de servilletas un viernes, ¿sí? O un sábado que un lunes. Lo mismo pasa, ¿sí? Con lo que es el tema de llenar saleros, ¿sí? Con lo que es llenar vinagreros y aceiteros. Quizá un lunes, con tener una mínima cantidad, ¿sí? Eso te puedas abastecer muy bien, y un sábado vas a tener que tener todo, exactamente todo preparado, porque lo vas a utilizar todo. Montaje de mesa. Lo que vamos a aprender es cómo armar una mesa de manera formal. El primer paso es colocar la mantelería de manera prolija. Tenés que revisar que el mantel tenga la misma caída en todas sus partes, en todos sus lados, y que no esté más largo de un lado que del otro. También chequear que el mantel no esté sucio, manchado o que no esté roto. El segundo paso es colocar el plato de sitio a 3 centímetros del borde de la mesa. El plato de sitio es el que contiene al resto de los platos, generalmente de acero inoxidable o de plata. Funciona como una bandeja donde se apoyan los platos que sí contienen la comida. El tercer paso es colocar los cubiertos. El orden es de afuera hacia adentro, de acuerdo al menú que el chef puede llegar a establecer. Los tenedores siempre se ponen en la izquierda, los cuchillos a la derecha, con el filo siempre hacia adentro. Si el menú requiere que pongamos una cuchara, quizá para una sopa de entrada o quizá para enrollar una pasta larga, lo que vamos a hacer es colocarlo del lado derecho del plato de sitio, justamente del lado donde van los cuchillos. Los cubiertos de postre se colocan por encima del plato de sitio, el tenedor con el mango hacia la izquierda y la cuchara con el mango hacia la derecha.
Luego lo que hacemos es colocar las copas. La copa de vino tinto va a ser nuestra referente para poder colocar el resto de las copas. Va a estar alineada con el cuchillo del principal. La de vino blanco irá por debajo de la del vino tinto, la de agua va a estar por encima en sentido ascendente hacia la izquierda y la de espumante por detrás de la de tinto. Luego colocamos el plato de pan con un untador por persona a la izquierda del plato de sitio, levemente por encima del tenedor o a su misma altura. Por último, colocamos la servilleta a la derecha del plato de sitio o por encima del plato de sitio. Vamos a ahondar en el próximo video con una imagen un poco más acerca de lo que es el montaje de la mesa. Vamos a ver una imagen sobre cómo montar la mesa. Si te fijas acá, tenemos en el número 13 lo que es el plato de sitio. Entonces, repasamos que el primer punto era colocar la mantelería de manera prolija y luego procedemos a colocar este plato de sitio. Plato de sitio que vamos a dejar aproximadamente 3 centímetros o 2 dedos míos, habría que ver en un hombre, seguramente va a ser entre un dedo y medio, desde el borde de la mesa. ¿Sí? No va a estar justo en el borde el plato, sino que dejamos ese espacio. Recordad que el plato de sitio funciona como una bandeja, como un plato, ¿sí?, que contiene al resto de los platos, pero no se le coloca comida. Una vez que tenemos el plato de sitio colocado, lo que vamos a poner son los cubiertos. Fíjate en este caso que tenemos 2 tenedores, uno más pequeño, uno más grande. Aquí tenemos también 2 cuchillos, uno más grande, uno más pequeño, ¿sí? En este caso vamos a ver que los cubiertos más pequeños son los cubiertos de la entrada y los más grandes del plato principal. ¿Esto qué significa? Que vamos a tener en el menú una entrada y un plato principal. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es que se elige poner esta cantidad de juegos de cubiertos solamente para quedar bien o solamente para mostrar nivel en cierto segmento de personas. En realidad tiene que ver con la cantidad de platos, ¿sí?, que vamos a estar sirviendo para ese cliente. Entonces, si nosotros vemos que hay 2 juegos, ya sabemos que vamos a comer 2 platos, ¿sí? Y los cubiertos también van a depender de lo que vamos a servir como menú. Es decir, si yo tengo que servir asado, seguramente los cubiertos del principal, ¿sí?, estos que están acá, los más grandes, sean cubiertos para comer asado, de mango de madera, ¿sí?, seguramente con el cuchillo con un buen filo. Entonces, los cubiertos van a depender entonces del tipo de menú y de la cantidad de platos que vamos a servir. ¿Cómo los colocamos? Primero vamos a colocar los principales. Siempre, fíjate, el tenedor está hacia la izquierda del plato de sitio y tenemos el cuchillo hacia la derecha. El cuchillo, es importante que recuerdes, tiene que tener el filo mirando hacia adentro del plato, ¿sí? Si querés tomar vos un cuchillo y fíjate que el filo, ¿sí?, tiene que estar dentro del plato de sitio, mirando hacia adentro del plato de sitio, en verdad. Una vez que ya colocamos los cubiertos, vamos a proceder a colocarlos de postre. Lo mismo sucede con los cubiertos de postre. De acuerdo al tipo de postre que vamos a servir, van a ser la cantidad y el estilo de cubiertos que vamos a poner. Por ejemplo, si yo en un menú solamente voy a servir helado, no hace falta que ponga el tenedor, voy a poner solamente la cuchara. Si, por ejemplo, yo tengo que servir solamente una tarta que no requiere cuchara, por ejemplo, no voy a poner la cuchara y solo voy a poner el tenedor. Entonces, tiene que ver siempre cómo armamos la mesa con el estilo, ¿sí?, y con la cantidad de platos que vamos a estar sirviendo. Fíjate como en el caso de los cubiertos de postre, tenemos al tenedor que está por encima del plato de sitio, con el mango mirando hacia el lado izquierdo. Tenemos por encima del tenedor la cuchara, que tiene el mango es por donde tomamos los cubiertos, mirando hacia el lado derecho. Una vez que tenemos los cubiertos puestos, vamos a colocar. Cuando dice alineada la copa de vino al cuchillo de principal, tiene que ver con esto, fíjate. El 6 representa la copa de vino tinto. Esta va a ser nuestra referencia. Cuando tenemos que colocar las copas, va a ser la primera copa que vamos a estar colocando. Entonces, vamos a colocarla alineada. Significa que
si yo hago trazo una línea, si trazo una línea, acá coincide la altura del vino, de la copa de vino, con mi cuchillo de principal. Una vez que colocamos la de vino tinto, procedemos a colocarle el resto. En esta imagen vemos que la del número 5 representa la copa de agua. ¿Ves? Cuando está puesta de manera ascendente, ¿sí?, hacia la izquierda, ¿ves? Como no está por encima, sino que está inclinada hacia la izquierda. Por debajo tenemos la del vino blanco. El número 7 representa la copa de vino blanco. Y la copa número 8 es la de espumante, ¿sí?, que está, digamos, por detrás de la del vino tinto, a la misma altura. Si yo me parara encima de esta mesa, podría ver cómo acá hay una línea recta, difícil dibujarla, pero bueno, estamos intentando, una línea recta, fíjate, y acá también una línea recta con respecto a la de espumante. Y ahí tenemos colocadas las copas, nuestros cubiertos, las copas, el plato de sitio. Lo que vamos a colocar ahora es el plato de pan. Fíjate, la imagen número 1 representa el plato de pan. ¿Para qué sirve? Justamente como lo indica el nombre, para que las personas, para que los clientes puedan comer el pan sin hacer migas en la mesa. A este plato lo que le falta es un untador, ¿sí?, un pequeño untador que se coloca encima del plato para justamente que cada cliente pueda untar su pan, ¿sí?, con la manteca o con el queso crema, con lo que le demos en el dip a la hora de llevarle la panera. Lo que tenemos también, acá en la imagen 16, sería un cenicero, si es que esto fuera un evento al aire libre tal vez, pero hoy en día en el interior de un salón eso no lo vamos a ver nunca porque ya no se permite fumar. Si hubiera un menú, que en realidad en un evento no es para elegir los platos, sino para que la gente conozca lo que van a comer, estaría puesto del lado derecho. Acá vemos el número 17, representa ese menú. Acá vemos que en el número 4 tenemos el señalador del lugar. Sobre todo en los eventos se suele poner o el número de mesa, o el nombre, ¿sí?, de la mesa, o el apellido de la familia que va a estar sentada allí. Vemos aquí que tenemos en la imagen número 12 un plato, sí, que es el plato principal, digamos. En este caso lo pondríamos si es que vamos a servir la comida directamente en la mesa, o podría ser el plato de entrada si es que hubiera una entrada. Podría estar también encima del de sitio esperando que el mozo lleve a la mesa la comida para poder servirla. Ahora bien, si el servicio es, como en la mayoría de los lugares, que sale emplatado de la cocina, es decir, generalmente el cliente está sentado y el mozo llega con los platos ya servidos y los coloca por encima del plato de sitio. En ese caso acá no va a haber ningún plato. Vamos a tener el plato únicamente si el servicio es que el mozo llegue a la mesa con una bandeja, por ejemplo, y nos sirva comida encima del plato. En ese caso sí, vamos a tener el plato encima del de sitio. Vamos a ver entonces que nos queda armada una mesa formal de acuerdo al menú que estamos sirviendo. Quiero que tengas en cuenta que en un restaurante nunca vas a ver una mesa armada de esta manera, como ya te dije, a menos que sea un menú de pasos el que vamos a servir. Un menú de pasos que significa que el cliente desde que llega, ¿sí?, y se sienta, comenzamos a llevarle pequeñas entradas para que vaya degustando. No es una comida donde comemos un solo plato, sino que hay pasos de hasta 12, 16 platos o quizá más, donde se sirven pequeños bocados para que la persona vaya degustando distintos platos. En ese caso, como el chef ya sabe lo que va a servirle, ¿sí?, el camarero también, porque ya se lo comunicó el chef o el maitre, ¿sí?, ya armó las mesas de acuerdo con los cubiertos, de acuerdo a los platos que vamos a servir, ¿sí? En el caso de un restaurante que uno llega y pide lo que va a comer y lo elige, nunca vamos a ver que esté armada de esta manera, porque sería en vano justamente armar de esta forma sin saber lo que vos vas a comer. Por eso fíjate, en un restaurante nunca lo vas a ver así. ¿Qué cosas no vamos a tener en un restaurante? Y esto también lo tenés que saber. No vamos a tener en el restaurante el plato de sitio. No vamos a tener en el restaurante los cubiertos de entrada, ¿sí? No lo vamos a tener. ¿Por qué? Porque yo no sé si el cliente va a querer comer una entrada. Entonces eso no lo vamos a tener.
no vamos a tener el plato a menos que sea una pizzería. Fíjate que en los casos donde sale la comida ya preparada de la cocina y el mozo lo que hace es servirla con una pala, como en el caso de la pizza, ¿sí? O cuando son platos que se van a compartir, en ese caso sí necesitamos que el cliente tenga el plato en la mesa para justamente poder servirle la comida. Pero generalmente, como salen emplatados, es decir, ya salen de la cocina el plato con la comida, ¿sí? Viene el camarero y se lo sirve al cliente. Entonces, en ese caso no hace falta tener platos. Sí vamos a tener el plato de sitio, no vamos a tener los cubiertos de postre porque yo no sé si el cliente va a comer postres y ni siquiera sé si come qué postre va a comer. No vamos a tener la copa de vino blanco, no vamos a tener la copa de espumante. Sí vamos a tener la copa de agua y vamos a tener la copa de vino tinto. Esto sí, lo vamos a tener. Bien, obviamente cenicero vamos a tener si fueran una terraza o una vereda, ¿sí? Que se puede fumar, pero en un salón interior no se puede fumar. Y sí vamos a tener, como te dije, el plato de pan. Entonces nos queda una mesa de restaurante vacío en el medio, no tenemos platos de sitio. Nos quedan sí los cubiertos de principal, porque al menos un plato el cliente sabemos que va a comer, ¿sí? Nos queda puesta la copa de vino tinto, nos queda la copa de agua, estas dos copas quedan, ¿sí? Queda puesto el plato de pan con su untador. Esto es todo lo que vamos a tener armado en una mesa de restaurante. A medida que empezamos a tomar el pedido y empezamos a conocer qué es lo que ese cliente va a comer, es ahí donde empezamos ese proceso de empezar a llevar a la mesa lo que él necesita. Por ejemplo, si en el restaurante la persona llega, se siente y me dice que va a comer carne, este cuchillo que tengo acá, ¿sí? En el momento de marcar la mesa, lo voy a sacar, tal vez el tenedor también, si tengo juegos de cubiertos de carne, los voy a retirar y se lo voy a cambiar por un juego de cubierto de carne, ¿sí? Si la persona de pronto me dijera que no va a tomar vino tinto, ¿sí? Que va a tomar solamente una gaseosa, voy a retirar la copa de vino tinto, simplemente va a quedar la copa de agua o de bebida sin alcohol. Esto es lo que quiero que tengas en cuenta, así es como se monta una mesa. Y recordá que siempre va a ser para eventos o para restaurantes donde se sirvan menú de pasos. La bandeja. La bandeja es un tema que a los camareros, sobre todo cuando empiezan, les genera mucho temor porque están estos miedos de se me va a caer la bandeja, voy a tirar todo, voy a pasar una vergüenza terrible, me van a despedir. Para poder llevar la bandeja te voy a dar algunos tips, algunas sugerencias para que en el momento de hacerlo puedas tener muchísima más confianza. Es importante igualmente que recuerdes que todo esto también es una cuestión de práctica y solamente con práctica y con el tiempo vas a poder ganar esa confianza. Pero con estas ayudas, estas sugerencias, lo que voy a hacer es ahorrarte un poco de tiempo para que no cometas algunos errores. Con la bandeja lo que hacemos es optimizar el tiempo. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es justamente al cargar esa bandeja y poder repartir varios pedidos a la vez, evitarnos viajes, ¿sí? Un viaje sería, por ejemplo, retirar de la barra un pedido y llevarlo a una mesa. Eso es un viaje. Si yo tengo que llevar 3 cafés a 3 mesas distintas, si yo no utilizo la bandeja y llevo de a un café a cada mesa, voy a tener que hacer 3 viajes, porque tengo 3 mesas, entonces tengo que hacer 3 viajes distintos. En cambio, si yo hago uso de la bandeja, optimizo el tiempo porque cargo esos 3 cafés en la bandeja y voy repartiendo a cada una de esas mesas. Entonces hago en un viaje lo que estoy haciendo en 3. Por eso optimizo el tiempo. La bandeja se lleva con la mano izquierda, ¿sí? Ya que cuando hacemos el servicio al cliente, le entregamos las cosas por el lado derecho del cliente. Si nosotros tomamos la bandeja con la mano derecha, lo que hacemos es bajar con la mano izquierda el pedido y estamos dándole la espalda al cliente. Si en este momento vos decís, yo tengo experiencia, ya estoy trabajando y llevo la bandeja con la mano derecha, te sugiero que empieces a practicar, en cuanto puedas, empezar a llevarla con la mano izquierda, que es la manera correcta. Te sugiero también que la bandeja la tomes con la palma de la mano, sin apoyarla en el antebrazo. Voy a mostrarte acá, en la imagen.
Este sería el antebrazo del camarero. Este sería su antebrazo. Fíjate cómo la bandeja no está apoyada en el antebrazo. Entonces lo que logra este camarero es tener muchísima más habilidad, muchísima más agilidad para poder llevar esa bandeja, ¿sí? Porque tiene más autonomía, no está pegada en su antebrazo y entonces de esa manera no está tan imposibilitado de hacer muchos movimientos. Con la bandeja también lo que logramos es dar una imagen mucho más formal, una imagen más profesional, ya que nos obliga también a estar derechos, a mantener una posición erguida, con la frente en alto. Tenemos que equilibrar el peso más hacia nuestro lado. Voy a volver acá con esta imagen. Supongamos que este camarero tiene que llevar una botella. Si él la llevara en esta punta de la bandeja, en esta parte, ¿sí? Y tuviera un accidente en cuanto a un niño chiquito que está caminando y él no lo ve, tropieza con él, ¿sí? O si se resbala con algo, o si un cliente no se da cuenta y lo atropella, lo que sucede con esa botella es que va a caer hacia adelante. Lo que hacemos, en cambio, si nosotros la ponemos más hacia nuestro lado, este camarero le pusiera el peso más hacia su lado, en el caso de haber algún tipo de movimiento que desequilibre el peso de la bandeja, él puede pararla con el pecho. Entonces, de esta manera, evitamos ese accidente. Importante también tener en cuenta no superar la altura de los hombros. Fíjate cómo este camarero no supera la altura de los hombros. No permitir que el cliente tome cosas de la bandeja porque nos desequilibra el peso. Muchas veces los clientes, en el afán de ayudarnos, lo que hacen es realmente querer quitar cosas de la bandeja. Esto no lo hacen con ninguna mala intención, al contrario, lo que quieren es colaborarnos. Lo que nosotros tenemos que hacer es sutilmente primero agradecerles y decirles que nosotros vamos a hacer justamente la bajada del café o la bajada del agua o de lo que sea que estemos bajando de la bandeja. Y agradecerle, por supuesto, su buena intención. No tenemos que llevar más peso del que nos genere confianza. Esto sucede mucho al principio, los camareros, con tal de dar una buena imagen, con tal de no quedar mal, ¿no? Porque esta cosa de no se puede no saber, aparentemente parece que es un pecado no saber o parece que es un pecado estar aprendiendo o ser nuevo en algo. Entonces lo que hacen es cargar la bandeja, ¿sí?, con más cantidad de peso de lo que ellos se sienten confiados. Y eso es un error muy grave, porque generalmente ese tipo de situaciones terminan con accidentes. Imagínate que en la bandeja llevamos elementos que cortan, llevamos botellas, vasos, muchas veces también cosas que queman, como por ejemplo una taza de café con leche o una tetera con agua caliente, y podemos generar accidentes serios para nosotros y para los clientes o para otro compañero. Entonces, ser responsables y no llevar más peso del que nos genere confianza. Como te dije al principio, es una cuestión de práctica y con el tiempo la vas a ir adquiriendo y a medida que vayas ganando confianza, vas a ir aumentando la cantidad de peso que coloques en tu bandeja. Tipos de bandeja. Nos encontramos generalmente con dos tipos de bandeja, ¿sí? La primera es la de acero inoxidable. Es bastante compleja para poder utilizarla. Generalmente todo lo que colocas encima resbala, ¿sí? Antes se utilizaba muchísimo más que ahora. Por suerte, ahora están las bandejas antideslizantes, ¿sí? Alguien que se apiadó de los camareros, quizá algún camarero experimentado, ¿sí?, se le ocurrió esta idea, que es genial, ¿sí? Una bandeja antideslizante donde todo lo que apoyás no se desliza como en el caso de la bandeja de acero inoxidable. Yo te sugiero, si trabajas en un restaurante o empezás a trabajar en un restaurante que trabaja con bandejas acero inoxidable, te sugiero que le pongas una servilleta de tela, ¿sí?, para poder lograr este efecto.